Muy buenos días, estimados amigos de la mesa grillera. El día de hoy todavía contamos con la ausencia de nuestro querido amigo Salvador. Ahí la va haciendo, pero por lo pronto estamos transmitiendo otra vez desde aquí, del lugar de costumbre. Invitamos a todos los que quieran participar en la mesa. Es que hacer una vuelta aquí los jueves. Las 9 a las 11 aquí vamos a estar y empezamos a transmitir. El día de hoy, como cosa excepcional, iniciamos una hora más temprano. El caso es que estamos ahorita analizando que los datos o las informaciones o los temas a tratar es obviamente lo que pasó el martes en la Suprema Corte de Justicia, obviamente el tarifazo que le acaban de llegar a nuestros usuarios del transporte en Monterrey, y en último pues el tsunami rojo que devastó a todas las posiciones de los demócratas en Estados Unidos. Iniciamos pues diciéndole aquí a nuestro amigo que inicie el primer tema y vámonos poco a poco entrando. Entonces vamos a platicar del primer tema de este. El primer tema vamos a empezar sobre el problema de la Suprema Corte. La Suprema Corte, mira, este es un tema obviamente doméstico para México, que es lo que ya todo el mundo ha ido sabiendo lo que sucedió, las supuestas presiones para un ministro para que no se completaran los 8 votos que se requerían para, digamos, de alguna manera detener este avance de la 4T y la elección de los jueces, etcétera. No, todo eso es lo que ya sabemos. Pero mira, desde mi punto de vista, y volvemos a insistir, estamos ya en un régimen diferente que está tomando forma. Poco a poco, de manera acelerada, de una manera no muy común en la política mexicana, y hay que decirlo, ni siquiera en los tiempos del partido hegemónico, en ese caso fue durante muchos años el Partido Revolucionario Institucional, se vio este tipo de cambios tan rápidos, a menos de que tú me corrijas, tú tienes más años, más experiencia y te acordarás mejor de la historia de México, de la historia reciente. Pero ha sido estos cambios muy rápidos, y aunque la 4T insista en que esto no es una manera autoritaria de trabajar, la realidad es que tiene todas las características de un sistema autoritario. Mira, se equivocaron en el sentido por hacer sus movimientos y sus reformas rápidas, le dieron paso a que los ministros de la Suprema Corte pudieran renunciar y conservar sus derechos como trabajadores, digamos sus privilegios, por llamarlo de alguna manera, indicando lo que dijo la presidenta, que era mucho dinero lo que se iban a llevar en su retiro. Entonces, ¿cuál fue la reacción de la 4T? Entonces, como nos van a dar la vuelta a las reglas que nosotros hicimos, entonces vamos a hacer otros cambios a la Constitución, ¿sí? Eso es autoritario. Es decir, la 4T, que además me imagino que están mal asesorados, dejaron la puerta abierta para que los ministros se fueran con unos saberes muy altos según la presidenta de la República, ¿verdad? Porque ahí tendríamos que platicar si realmente son altos en base a los riesgos que ellos llevan o conlleva su trabajo. Entonces, ellos hacen unas reglas y como ven que los ministros le dan vuelta a esas reglas, entonces quieren arreglarlo con otro atropello, con otra forma de hacer movimientos y cambios en las leyes para que los ministros no puedan darle la vuelta que ellos mismos. Entonces, eso es autoritario. O sea, les guste o no les guste, las características ahí están. Ahora, las actitudes
las actitudes, Gerardo Fernández Noroña, los pleitos, los jaloneos que están ahí, porque estamos en labores de parto. Es decir, estamos en un... está yéndose una élite que por muchos años tuvo privilegios y entonces está llegando otra élite con otras características. Mira, también es cierto que hay hipocresía al momento de desaparecer los organismos autónomos, argumentando austeridad republicana. ¿Por qué digo que hay hipocresía? Porque ¿cuánto va a costar la elección de los jueces y magistrados? Creo que estaban hablando, solicitó creo que el INE 13,000 millones de pesos para llevar a cabo. Entonces ya dijo la presidenta que es mucho dinero también. Entonces, ¿cuánto le van a dar al INE para hacer la elección? Insisto, es una hipocresía, señores de la 4T. Busquen mejores argumentos, porque cuando hacemos la comparación, ¿sí? Cuando hacemos la comparación, que por un lado dicen ustedes que desaparecen organismos autónomos porque son muy caros, pero por el otro lado están creando un sistema electoral para los jueces y magistrados que también es muy caro. Entonces quedan ustedes de esa manera, no puedo llamarlos de otra manera más que hipócritas. Y yo le diría incluso a esos que hoy se desgarran las vestiduras, Ricardo Anaya y compañía, si ustedes, señores, les voy a llamar neoliberales, porque así les dijo el anterior presidente de la República, si ustedes, señores neoliberales, sabían que esta izquierda que hoy está gobernando México era autoritaria, porque lo advirtieron y nos dijeron una serie de cosas que decían que nos iban a llevar hacia Venezuela, que iban a acabar con las instituciones, si ustedes sabían que eran autoritarios, ¿por qué siguieron con sus corruptelas? ¿Por qué no llegaron a un acuerdo? Oigan, ¿saben qué? Si seguimos chingando al país, la gente va a voltear a ver a un populista, como lo es Andrés Manuel López Obrador y todo su régimen. Pero no, ustedes estaban contentos haciendo obras mal hechas, cobrándolas como de primer mundo y ofreciéndonos servicios para un país y un pueblo de tercera. Ustedes jamás tuvieron la prudencia de decir, vamos a hacer las cosas bien, vamos a crear mejores condiciones de vida para que la gente no voltee a ver un populista. Ustedes, señores neoliberales, tienen mucha de responsabilidad de que México esté como esté, en una destrucción de la democracia, del pacto federal, porque ustedes hicieron que la gente volteara a ver a un populista. Yo lo único que les puedo decir es lo siguiente: disfruten lo robado, disfruten las altas fortunas que ustedes amasaron en el régimen anterior y ahora están sufriendo las consecuencias. No solamente ustedes, sino que mucho de la ciudadanía, que no tenemos nada que ver en esto, vamos a pagar las consecuencias de un régimen que está acabando con la división de poderes. Entonces, en ese sentido, toda esta reflexión, todo esto que estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia, lo tenemos bien merecido, porque hemos tenido, tanto antes como ahora, verdaderos pillos en la función pública, y que esto nos sirva para la historia, porque esto no va a quedar aquí. México sigue, nosotros nos vamos a morir, pero ojalá que quede consignado que se tienen que hacer bien las cosas en México para que la gente no voltee a ver a un sistema populista. Gracias, Ernesto. Bien, pues ya escuchamos aquí a Danilo cuál ha sido su observación, su reflexión sobre lo acontecido en la Suprema Corte de Justicia en el martes. Pero habría que hacer algunas aclaraciones, Danilo. Sí. Mira, para empezar, el mundo se encuentra envuelto en una revolución. El día de ayer comentaba con un catedrático de una universidad de Estados Unidos los resultados que habían dado.
Y nosotros le decíamos a este catedrático de esta universidad prestigiosa de Estados Unidos que el mundo se encuentra otra vez inmerso en un cambio donde otra vez los que no son la nobleza, los que no son la aristocracia del poder, retoman otra vez las calles, retoman otra vez su acción para hacer cambios. El caso concreto de la nobleza que maneja y la aristocracia que maneja los países en general, pero si tú ves en Hungría, pasa lo mismo. Si tú ves en América del Sur también, Argentina, Salvador, con diferentes tonalidades, ya sea de izquierda o de derecha. El problema del populismo, si lo quieren ver así, es aquella acción que se toma por parte de quienes tienen el pulso, el sentido y la mente y las ambiciones del pueblo en general. El pueblo raso llega un momento en que se aburre y dice, hasta aquí llegaste, y empieza el cambio. Lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia fue hasta donde un grupo de ministros intentaron no negociar. Tú recordarás que originalmente yo les decía que era necesario que pactar, pero estamos hablando de hace un año y medio, no ahorita ya era intrascendente, no tenía caso. Y nosotros en los primeros días del gobierno de Andrés Manuel dijimos muy claro aquí en la mesa grillera, este es un cambio de régimen. Y no entendieron, y luego todo el mundo dice, es que se aplique a la Constitución, y que pues no pidas eso porque te estás poniendo la soga en la ahorcado. La Constitución artículo 39 dice que la soberanía recae única y exclusivamente en el pueblo y que en todo tiempo puede cambiar las constituciones y las leyes. Entonces, el gobierno actual, que ganó a través de unas elecciones, pues simple y llanamente está aplicando hasta la Constitución. ¿Qué pasa en los cambios de régimen? Muy rápidos. O sea, si tú estudias la Revolución Mexicana, allá por los años 14, imagínate las discusiones y la serie de errores que se cometieron para la construcción de la Constitución del 17. O sea, así son los cambios de régimen. No puedes pedir que planeen todo porque la realidad te cambia las condiciones. Y también tienes un adversario en contra que también está operando. O sea, no está solo en el juego. O sea, en el caso concreto de la gente que hizo la reforma, bueno, son abogados, pero no tienes la circunstancia ni la experiencia de la parte contraria que a eso se dedica. Es como si tú quieres construir una casa, pues es posiblemente que la construyas, pero si viene un albañil, un arquitecto, pues te van a ganar, por más que le entiendas todo el asunto y tengas el poder y tengas todo. Entonces, en esa perspectiva, nosotros lo que visualizamos fue que le entraron a cosas muy simples, que era lo que nosotros hace muchos años, allá por los años 90, era el hacer chicanas jurídicas. Una chicana jurídica no me han notificado. En aquellas épocas, cuando tú no querías que te notificaran, había cosas como cambiar el número de la casa. Pues, o sea, cosas de ese tipo. O sea, ahí en mi vida simplemente cambiabas el número, pues no existía el número de notificado. Te digo, esa chicana jurídica y como esta, ni chicana. Y ahora, la gente que estaba ahí, cuando vieron que les hicieron la aplicación de la ley, pues que son técnicos que toda su vida se la han pasado haciendo eso, pues obviamente te iban a sacar la vuelta de cualquier una concepción diferente a la que tú pensabas que ibas a pensar. Entonces, por ahí, la Suprema Corte de Justicia simplemente está tratando de guardar lo que ella construyó. Pero estás hablando de los ministros. Lo que a nosotros nos interesaba, y lo hemos seguido haciendo, es qué pasa con los trabajadores.
no todos son ministros, no todos son magistrados, no todos son jueces. Entonces hay alrededor de 11,000 fracción de personas que hay que solidificarle su futuro. En fin, el caso de la Suprema Corte de Justicia y los cambios no es nada nuevo. Cuando entró Ernesto Zedillo, mi tocayo, cambió todo la Suprema Corte de Justicia. Y si te vas para atrás, vas a encontrar lo mismo. Simple y llanamente, hoy se hace un gran escándalo porque son como los maridos engañados o las esposas engañadas, que estaban engañando y tú definitivamente hacías sordos a eso. Se les dijo en toda campaña, y no estás hablando de los 6 años anteriores, estás hablando de 18 años en que el equipo de gentes expriistas, que eran la parte, digamos, fundamental de los mexicanos, era el conocimiento de las cosas, el que tenía el sentido del pueblo. Y entre los, le decía yo a doctor en ciencias, decía, es que en ese momento se rompe el contacto con lo que quiere la gente y entran los tecnócratas, pensando en que desde Miguel de la Madrid hacia acá, que la tecnocracia. ¿Qué es lo primero que hizo? Pues, por ejemplo, vender todos los haberes que tenía el Estado. El Estado tenía muchas empresas. A mí me tocó estar partícipe en la venta de una empresa que estaba ganando ya, pero había que venderlo porque esa era la línea, ese era el dogma. Todo vamos a privatizarlo, con la intención vaga de que iban a ser mejor las cosas. En el manejo de la política, pues se perdió. Y eso mismo le está pasando a la Suprema Corte. La Suprema Corte quiso enfrentarse con quienes hoy detentan el poder, y te lo dijeron, es un cambio de régimen, y no entendieron. Te aplican la Constitución, te aplicaron la Constitución, y la salida del ministro fue simple. No tenemos por qué entrar. Simple y llanamente levantaron la bandera blanca, se rindieron. Porque la importancia ahí era de uno, como fue lo mismo en el Senado, es uno. O sea, el problema no es de masa, ¿no? Y la mayoría de nuestro pueblo no tiene conocimiento y menos interés en lo que está pasando. O sea, si tienes la probabilidad de platicar con la gente, pues no. Simple y llanamente es un detalle que no se discute. Entonces, creo que se están dando las condiciones para afirmar el cambio de régimen que ya venía, o sea, tan simple. Y ayer también discutía platicaba con doctor en ciencias de Estados Unidos, me decía, es que consideramos que es un golpe de Estado. Le dije, oye, si el golpe de Estado te lo dio desde el principio, y a ver, desde que entró Andrés Manuel, el proyecto era que en 6 meses el ejército iba a estar en los cuarteles. Y te pregunto, ¿quién tiene el control de las aduanas? ¿Quién tiene el control de los puertos? ¿Quién tiene el control de los aeropuertos? ¿Quién tiene el control de la seguridad pública? La policíaca, vamos. ¿Y quién tiene las grandes obras del país? ¿Quién? Los militares. ¿Qué es eso? Por eso escribimos un escrito que decíamos el golpe mórbido. La gente, incluso muchos de los ministros se quedaron con el chip pasado y ya cambió el chip, ya son otras condiciones. Pues la realidad te toca la puerta y te dice, ya no es como tú pensabas. Entonces, en esa perspectiva, creo que la Corte lo más correcto que está haciendo es tratar de negociar su salida, olvidándose, y ahí es donde yo criticaría qué pasa con los trabajadores que no son ministros, que no son magistrados. Esa gente es la gente a la que nosotros consideramos que debemos apoyar. No sé si
tengas alguna opinión al respecto o pasamos al siguiente tema. Y nomás algo sí, mira, sin lugar a dudas, como tú lo dices, la situación de los trabajadores. Imagínate un trabajador que tenga 20, 25 años de trabajar en el Poder Judicial y de repente se le acaba su trabajo ya con una edad. Aquí en México a los 45, 50 años ya no es fácil que te den empleo en otro lugar. Imagínate una persona de 45 años, 50 años todavía está muy fuerte y mucho que dar. De hecho dicen que la vida productiva del ser humano, la más productiva es después de los 50. ¿Por qué? Porque ya tiene experiencia, porque ya ha recorrido mucho camino. Y entonces imagínate esa gente, de repente le quitas su forma de vida y lo mandas ¿a dónde? A la calle a ganar mucho menos de lo que sabe, por lo que sabe hacer. O sea, sí es una situación bien dramática, porque es muy triste de repente para una persona quedarse sin una perspectiva a futuro de tener una pensión, de tener un retiro digno. Y como siempre en este tipo de revoluciones, los que la llevan son precisamente esos trabajadores, esos que no están en la élite y tampoco están en los de mero abajo, es gente que está preparada. Pues bueno, así es esto. Ojalá que le busquen una manera, una salida para que esa gente encuentre una actividad con la cual pueda posteriormente retirarse de una manera digna después de su vida laboral. Insisto, si alguien nos está viendo, no tenga la menor duda que el cambio de régimen está más que consolidado. Tú recordarás que yo estuve retirado mucho tiempo de la vida política, salí de esa parte pensando en que posiblemente podíamos hacer algo para que no se diera el cambio de régimen. Se está dando y bueno, no es nuestra responsabilidad. Ahora lo único que nos deja es analizar aquellos del anterior régimen que se están resistiendo y los nuevos que están llegando con una actitud bastante autoritaria. Entonces, y no, es un autoritarismo militarizado, como lo acabas de mencionar. Todo el control que tiene los militares, ya lo dijiste tú, aduanas, puertos, la seguridad pública, es un autoritarismo militarizado desde mi punto de vista. Pero bueno, si gustas pasamos al siguiente tema. Adelante. Bueno, el siguiente tema es lo del tarifazo. El tarifazo. Bueno, lo del tarifazo de la en Monterrey. aquí en Monterrey, hablando del transporte público, ¿verdad? Hablando del transporte público. Mira, yo quisiera aquí recordar por qué estamos en esta situación. Desde mi punto de vista, estamos en esta situación desde que el Bronco en campaña prometió a los estudiantes que no iban a pagar el transporte. Y esto, obviamente, pues eso fue una mentira. De hecho, desde que siendo candidato a gobernador y viéndolo cuando hace esta promesa, yo siempre digo, eso es una mentira, o sea, no es cierto, no lo va a cumplir. Y en un ánimo por querer cumplir esa promesa, Jaime Rodríguez no permitió en todo su sexenio que se aumentaran las tarifas del transporte público. Eso llevó a los empresarios a empezar a retirar unidades del transporte. Se fue deteriorando el sistema de transporte hasta que se llegó al sexenio de Samuel García. Insisto, pero para mí ahí se sentaron las bases para empezar a deteriorarse esa promesa de campaña con un ánimo de querer ganar la elección
Jaime Rodríguez irresponsablemente hizo esa promesa y entonces al no poder cumplirla pone a los transportistas entre la espada y la pared. Muchas veces los transportistas hicieron el amago por subir las tarifas en el sexenio de Jaime Rodríguez. Hubo muchos jaloneos y entonces eso disminuyó las inversiones. Ahora ¿qué tenemos? Ahora tenemos a mí me ha tocado, yo creo que tú también lo has visto, enormes filas de gente esperando el transporte. Y esto es bien lastimoso. ¿Por qué? Porque imagínate una persona que sale a trabajar 8 horas y se avienta hora y media, 2 horas, entre que espera el camión y llega a su trabajo, luego sale del trabajo, espera el camión y llega a su casa. O sea, estamos hablando de 8, 9, 10, 12 horas. ¿Cómo llega a su casa? Si estamos hablando de que queremos restablecer el tejido social, ese padre de familia, esa madre de familia, ¿cómo va a restablecer el tejido social en su casa si se la pasa 12 horas fuera de su casa, 8 horas trabajando, 3, 4 horas en el transporte público? ¿Cómo se va a mejorar esto? Esto nos habla de que lamentablemente la irresponsabilidad de muchos políticos a la hora de querer ganar las elecciones hacen promesas incumplibles. Llega Samuel García, supuestamente se van a comprar unos camiones y que están que los compran y no los compran, que llegan y que no llegan. El caso es que llega un momento en el que se estira tanto la liga que se tiene que implementar un tarifazo de esta magnitud que afecta al bolsillo de la clase trabajadora, la clase que tiene que usar el servicio de transporte público, y obviamente vamos a ver cómo repercute en la inflación en el estado, porque cada estado de la República tiene su propia forma de medir. Bueno, se mide la inflación en cada estado y se saca una inflación nacional. Pero, ¿qué experiencia nos deja esto? Nuevamente, la irresponsabilidad de los políticos, de los gobernantes, de no atender a tiempo los problemas, de no ser prevenidos los problemas. Nos encontramos hoy con esta noticia grave para la clase trabajadora y que veremos cómo reacciona. En otros tiempos, y tú te acordarás, Ernesto, en otros tiempos, ¿qué hacían los jóvenes universitarios ante un tarifazo de esto? Tomaban camiones, incluso algunos los quemaban. Digo, no estoy dando ideas, simplemente estoy recordando lo que se daba en aquellos tiempos, pero hoy no. Hoy la gente es noble. Cuidado, señores políticos, la gente es noble, pero la gente se cansa. Si ustedes siguen ese mismo camino de irresponsabilidad, vamos a tener inestabilidad en las calles, y eso no es bueno para nadie. Entonces, en ese sentido, lamento mucho que se tenga que dar este tarifazo, pero también entiendo al empresario transportista, entiendo a los concesionarios. Pero no son los empresarios. Bueno, en este caso es el transporte es el gobierno. Sí, es el gobierno. Hay que definirlo muy claro, porque si no, el transportista está al margen del asunto. Ahorita sí. Pero ¿tú crees que a la hora de que vea que el gobierno sube el precio, ellos también van a hacer lo mismo? No, pero ese dinero es para el gobierno, no para el transportista. Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, a ver, explícanos esa parte. Fíjate, el caso de este tarifazo, no solamente es el caso del transporte urbano. Hay dos partes del transporte urbano, dos grandes ramas de traslado de personas, que es el metro y que es la recovía. En ambos casos, esta lo maneja el gobierno. ¿Sí? Sí. Entonces, si lo maneja el gobierno, han subido de precio
En la época de este gobierno, sí, varias veces. Las dos. ¿En qué condiciones está la ecovía? Deplorable. ¿En qué condiciones está el metro? Deplorable. Falta de mantenimiento, una serie de irregularidades precisamente derivadas de falta de mantenimiento. El cambio constante de la tarjeta de pago, que ahora resulta que no vas a poder pagar de efectivo, tendrás que pagar a fuerza a través de una tarjeta que casualmente el gobierno es el que la va a hacer. Entonces tú dices, a ver, ¿qué condiciones hay para que el Estado diga, porque es el gobierno del Estado, diga que hay un aumento de tarifas, donde dice que va a incluir las rutas que no son del Estado, para que según ellos haya un ahorro? Entonces tú vienes de una ruta alimentadora y te vas a subir, allá sea al metro o a los famosos camiones verdes, y entonces vas a pagar 15 pesos. 12 pesos. Y la pregunta es que ya no vas a pagar la próxima. Ya, ¿cuál próxima? Si tú tienes un solo viaje, la próxima no la vas a poder utilizar. O sea, fíjate, o sea, el plan con maña es decir, yo cobro y la próxima es gratis y vuelves a volar. El problema es que tienes que entrar también con los concesionarios que están en el estado. Y a ellos le estás exigiendo, como ellos cobran en efectivo, que pongan máquinas para que puedan leer la tarjeta que tú vas a utilizar. Y nosotros hemos estado visualizando la incapacidad que tenían con las tarjetas feria. Pero era un problemón de la pregunta para poder recargarla, para poder manejarla. Entonces te encuentras ante una serie de irregularidades sin solución. Y cómo hemos encontrado cuáles son los números que maneja la ecovía, cuáles son los números de Metrorrey, cuáles son los números de los famosos 3,000 camiones y que iban a llegar y que han estado llegando. Y ahora sale que no tienen dinero para meter más autobuses porque los choferes cobran más. Como si el elemento del chofer fuera el fundamental del costo. O sea, de veras es inconcebible con quién están hablando. ¿Qué participación del costo del transporte lo lleva el chofer? ¿Y qué salario le puedes pagar? Para que te impacte. En todo caso, si así lo vieron, pues es el combustible, es más caro, por las condiciones, el mantenimiento, pero el sueldo del chofer no es determinante. Hoy lo dijo en la mañana el encargado de la movilidad. El gran reto que tuvo Hernán Villarreal, el gran reto que tuvo este gobierno era hacer más eficiente el traslado. En todas partes de la ciudad, del área metropolitana ya, no nada más de Monterrey, el traslado, la movilidad de un lado a otro es realmente deplorable. La gente está harta. Hay gente que ha hecho de Gonzalitos a lo que es Zaragoza 45 minutos. Y si vas de Gonzalitos a Guadalupe, casi una hora. Es la mitad de la distancia que se recorre de aquí a Laredo. Bueno, entonces imagínate cuando alguien nos viene con esa chupaleta de que van a aumentar porque los choferes no les están pidiendo más salario. Infinitamente que es una torpeza, pero ya se les acabaron lo poquito que llegaron a tener, si es que algunos tuvieron, de racionalidad en el manejo de negocio. O sea, han visto la posibilidad de, se acaba la gente, no dice nada, como quiera aceptan el aumento porque tienen que movilizarse, pero eso a la larga es lo que nosotros le decíamos a esta gente de Estados Unidos, es que esto se va acumulando. O sea,
me decían, no entendemos por qué la gente votó por Trump, porque Trump le estaba diciendo, es que fíjate que el que viene de allá, de Venezuela, de Estados Unidos o de México, viene y te quita tu trabajo. Tú, en Chicago, por ejemplo, decía, en Chicago muchas armadoras cerraron y toda la gente que trabajaba en las armadoras se quedó sin chamba. Imagínate, eso no dice nada, a lo mejor son las famosas aguas subterráneas, y de pronto viene un tipo y te dice que no es cierto que va a cumplir. Pero cuando no tienen la esperanza, la ilusión, de eso se alimenta la política, de la esperanza y la ilusión. En ese momento se habla. Entonces, no hay capacidad de parte del gobierno del Estado, primero para entender, y segundo, las litras del metro. Decía, vamos a hacer la 4, vamos a hacer la 6, y la 5 ya. La 5 está desaparecida. ¿Y cuándo han querido mostrar el programa ejecutivo o el proyecto ejecutivo de las líneas? ¿Dónde van a pasar? ¿Dónde van a estar las estaciones? No lo han querido hacer. Entonces, ante un desorden administrativo del tamaño que tiene Nuevo León, por eso la votación fue como fue. O sea, la votación fue como fue. Entonces es claro que la gente se toma la venganza, se hace lo suficientemente claro para decirles, sí, pues ahí te voy. Y lo mismo pasó en Estados Unidos. Yo les decía, es un tsunami que les va a pegar. No, que mira, que nosotros. No, es que las élites que hoy manejan el Estado, no han entendido, porque andan en camionetas de 2 millones de pesos y andan en otro mundo, se la pasan fuera del país, creen que todo el monte es orégano. Entonces, ni es orégano, porque ya ni siquiera llega a orégano, ni menos va a ser oro. Entonces, en esa perspectiva, nos estamos uniendo en una circunstancia que a mí me llama la atención, porque puede explotar. O sea, la gente aguanta y aguanta. Yo les decía, tengan cuidado con eso. Es una acumulación. Nosotros hicimos un estudio sobre el problema de resistencia de materiales, pero metido resistencia del sistema. Todos los materiales tienen cierto grado de resistencia y se van acabando. Tú tienes un puente tiene vigas de acero, pero ese puente tiene una resistencia, tienes que darle mantenimiento y todo, y va a llegar un momento en que las condiciones propias ya no se dan, y entonces, bueno, la incapacidad para entender las cosas simples que al pueblo le duele, a los trabajadores, no están siendo atendidas por el Estado. Simplemente. ¿Y qué va a pasar? Pues yo te aseguro que la próxima elección, y lo vimos, yo le decía a la gente de MC, que ustedes no ganaron ningún diputado en Monterrey. ¿Por qué? Según ustedes iban a arrasar y todo, no ganaron. Entonces deben hacer un análisis de por qué no ganaron. Imagínate en el 27 qué capacidad va a tener el partido que está en el poder de repetir. Se le complica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo esto se le va sumando. El problema del metro, oye, para hacer de mi casa, que son 6 cuadras, a ir a comprar el mandado a una de las tiendas, 47 minutos. Y luego de pronto cierran todo. Por ejemplo, toda esa área, estás hablando de bloque de 12 colonias, ahí perdieron. Y van a seguir perdiendo. Porque la gente acumula el enojo y se vuelve. Le pasó a Estados Unidos, le pasó a Hungría, le pasó a Argentina, le pasó a El Salvador. O sea, la gente, de pronto no te explicas cómo hubo un gane de ese tamaño. Y aquí en México le pasó lo mismo. Aquí derrotamos de todas formas. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las gobernaturas. Y eso no te da, a quienes están en el manejo de la oposición, no te da alguna idea de que algo no está funcionando bien en tu forma de atender las cosas. Pues parece que viven en otro mundo.
Y te digo, la persona esta que me habló, pues era gente totalmente demócrata. Y no quise hacer apuestas porque siempre le apostaba yo que apuesto a que gane Trump, y por mucho. Y lo dije aquí la semana pasada, no estabas tú, pero le dije, pues yo estoy más caso a los apostadores, a estas apostadoras, cuando están diciendo que la diferencia era 2-1. Entonces dije, algo está pasando, algo, y alguien me decía, es que eso no es una manera científica de medir las cosas. Yo le dije, espérame, el problema es que no es racional, es emocional. Si la emoción dice, yo quiero ir a este equipo porque considero que va a ganar, y le va. A lo mejor no tiene posibilidades, pero a lo mejor sí tiene. Y si tanta gente, en el caso de las apuestas que iba a Trump, pues es porque podías haber perdido, ¿no? Y los bonos que te daban eran mayores. Entre más vas perdido, más el monio que te dan para que ganes, ¿no? Para que le entre. Y sobrepasó. No digo que sea una medida, simplemente yo les decía, algo está pasando y esto está sucediendo. Entonces, en Nuevo León creo que se está generando esa animadversión contra quienes hoy manejan los destinos del Estado y de muchos municipios. El pleito que traen, imagínate, con los concesionarios, oye, éntrale, haz una inversión, cambia tu sistema para que no hagas recibos, y vas a depender de mi dinero cuando yo te lo entregue. ¿Tú le entrarías o no? Tú eres una empresa. Entonces, ¿qué? Yo agarro, a mí mis tunas. Y tú quieres hacer algo, porque entonces vas a ser un dependiente de que el gobierno te pague. Y yo te preguntaría, depender de un gobierno como el que tenemos, con problemas sólidos de falta de liquidez, ¿entrarías? O sea, son medidas tomadas, como lo dijeron, de emergencia. ¿De qué tamaño es el agujero para que tomen medidas desesperadas? La medida desesperada es o está en función de la relación del desorden que traes. O sea, depende cómo andes, es la medida. Si andas muy desesperado y te dicen, oye, pues fíjate, aquí te voy a prestar 100,000 pesos, pero resulta que te lo voy a prestar al 12 normalmente, y te dicen, oye, es al 24, pues lo tomas al 24, porque oye, que no te da. Pues al final no te da, porque es una medida de, lo dijeron ellos, así con todo, es una medida desesperada. En fin, como decía, tan pobre de Nuevo León y tan lejos de un buen gobierno. Pero bueno, en fin. Sí. No sé si pasamos. Sí, nomás tantito ya. Sí. Mira, esto del transporte, del problema del transporte, aunque yo no soy usuario del transporte público, pero sí paso por diversas áreas. Por ejemplo, ahí abajo del metro, de la estación del metro de Escobedo, la última estación del metro, es muy lamentable ver gente con frío, con calor, cansada del trabajo, en multitudes que yo he visto ahí, no te miento, a veces hasta 300 personas, yo que calculo, esperando camión. Porque ahí es una zona donde se concentran varias líneas, ¿verdad? Porque es la última estación del metro. La realidad es que esto le va a costar caro a Movimiento Ciudadano, en términos, creo yo, en términos electorales, pero también veo que la gente no está dispuesta completamente a otorgarle al PRIAN su voto, y la veo, y no solamente lo veo, sino que en base a los últimos resultados electorales la veo más proclive a que quien va a sacar ganancia de este río revuelto pues se llama Morena en Nuevo León. Aunque cada partido político, cada alianza política está tratando de hacer su mejor esfuerzo, si seguimos por esta situación, yo creo que Nuevo León se va a convertir en un estado más para Morena y sus aliados. Nos guste o no nos guste.
Incluso viendo cómo está el ánimo político entre el Congreso del Estado y el gobierno del Estado, yo creo que si permanece Samuel García como gobernador, Samuel va a preferir que gane Morena, pero que no gane el PRIAN. Y es capaz de movilizar su estructura electoral a favor de Morena con tal de que no gane el PRIAN. Entonces, aquí insisto, quien está sacando la mejor ventaja política ahorita que estamos analizando después, Morena y sus aliados. Y fíjate, hablando de cómo tardamos aquí en el área metropolitana para transportarnos, como tú sabes, yo soy maestro en la universidad, generalmente llego por Barragán. Cuando hay partido de fútbol, entra uno por Barragán y yo voy más o menos a la mitad, un poquito antes de la zona universitaria, para los que conocen ahí. Primero, entrando por Barragán, está la Facultad de Biología, luego Química, luego está Físico-Matemáticas, Civil, y luego está donde yo doy clases en la Facultad de Ingeniería. No te miento, ese pedacito me he hecho 40 minutos. 40 minutos nada más en llegar al estacionamiento de la facultad. Verdaderamente, cuando de plano hay este tipo de eventos deportivos, hay maestros que mejor le dicen a sus alumnos que van a dar la clase en línea, porque no se puede. Simplemente ni los maestros ni los alumnos llegan a tiempo. Entonces, el problema de movilidad en todos los órdenes, transporte público y transporte privado, es sumamente complicado y no ha habido gobernante que pueda encontrarle solución a esto. Es lamentable. Yo le digo a mi familia que somos víctimas de nuestro propio progreso. Es decir, cuando yo le comento a mi hijo, ¿quieres saber cómo era Monterrey cuando yo empecé a manejar en 1991? El domingo. Si tú andas por el área metropolitana de Monterrey en domingo, así era cuando empecé a trabajar a manejar en 1991. Por eso a mí me gusta, yo no vivo en el área metropolitana de Monterrey, pero en domingo me gusta venir. ¿Por qué? Porque está todo tranquilo como en aquellos tiempos, ¿verdad? Lamentable lo que sucede en lo que estamos viviendo los regiomontanos, pero más lamentable es que no tengamos una solución planeada, por lo menos en el corto plazo. Yo no lo veo, ¿verdad? Pero bueno, si quieres pasamos al tercer punto. Bueno, nomás se te olvidó decir, Danilo, que si hubo grandes obras con los gobernadores. Ah, sí, sí. Jorge Treviño, con el Boulevard, con el metro. No, el metro y el Jorge Treviño, vialidades. Porque una cosa es el metro, que es interesante, pero también vialidades. Con los Corobas. Prieto. No, Miguel de la Madrid lo hicieron grande, o sea, Constitución, y no ha vuelto a ver otro gobernador modificó Espino Juárez, Cuauhtémoc no eran de las medidas que están ahora, pero no ha habido la capacidad de hacer para el futuro. Mira, yo le comentaba a alguien, estamos a punto de que haya un problema grave en el drenaje de este área, el tratado, básicamente en la área metropolitana, porque no ha habido el mantenimiento. Y si tú tienes la precaución de ver que de pronto en aquella colonia, en aquella calle, sale las aguas negras, las alcantarillas, debido a la falta de mantenimiento. Yo recuerdo un gobernador que nos invitó, cuando criticamos ese asunto, había unas máquinas que eran unos túneles muy profundos donde va este tipo de cosas. Y eran unas dragas, unas máquinas que quitaban el sarro, lo que se iba adheriendo. Y si tú en tu propia casa vas viendo
tus propias llaves se van llenando de sarro. Llega un momento que ya no puedes utilizarlos. Así es. Entonces, imagínate el no darle mantenimiento ante 3 años que ya va para 4 de este gobierno, pues va a aceptar lo que está sucediendo. Y agua y drenaje no tiene la capacidad ni siquiera para poder atender los asuntos. ¿Cuántos tiraderos de aguas negras hay? ¿Cuántas fugas hay y que no llegan? O sea, otra vez ese manejo incapaz de la administración de un bien tan importante como lo es tanto el agua como el manejo del agua. Entonces, estamos de veras, la gente no necesita esperar el 27 para decir que pues, cómo votaron en este 24. Ve los resultados. Por errores de veras muy torpes de alguna gente que manejaba la campaña de Morena, no fue clara gobernadora de ese estado. Son errores de primer año. Yo no sé si lo hicieron adrede o falta de capacidad, pero hubo errores gravísimos. Clara tenía la capacidad y la sensibilidad. Yo le decía, el problema con los políticos es los que están alejados de la sensibilidad de la gente. Y Clara, cuando estábamos nosotros, formamos el Frente Ciudadano de Defensa de la Economía Popular. O sea, la gente que ve los pequeños problemas, a lo mejor para los grandes visores de la política, están metidos en otras cosas. Pero aquí es el día a día de la gente, en cómo vive, qué problemas tiene para trasladarse, cuáles son los verdaderos problemas del día a día, los que sufren. Tú decías, hay gente que está esperando. Nosotros hemos hecho análisis de gente, en una persona que es cajera en un centro comercial, una tienda grande, platica, ¿cuánto tarda usted? Yo vivo en Juárez, tardo, me levanto a las 5 de la mañana para llegar más o menos a las 6 a tomar el camión. De 7 a 8:30 más o menos llego y todavía me queda un camión y no llego raspando a las 9. Y cuando entro a las 8, porque tengo horarios corridos, dice, pues me tengo que levantar a las 4. O sea, 1 hora más. Imagínate, o sea, 4 horas para llegar al trabajo, vuelves otra vez, salgo a las 8:30, llego como a las 11 a mi casa. No son las horas que tú dices, porque tú estás contando más que el área de traslado, pero no lo que tienes que hacer para llegar a ese lugar. Estás hablando de traslado, me falta que te levantas, almuerzas, sí, todo eso. Entonces, imagínate, una persona... No, me dice, normalmente, pues la verdad sí nos pega a nosotros. Claro. Sí, a veces me va bien y llego 15 o 20 minutos antes. Pero dice, no siempre. Y así, hola, vamos a ver otra persona. Así la estuvimos viendo diferentes. Entonces, ves la misma circunstancia. Entonces, esa gente, imagínate que llegan y le dicen, no, todos los problemas que tienes te vamos a resolver así. ¿Se la va a creer? Se la cree. O cuando menos dice, peor no me puede ir. Así es. La gente dice, peor no me puede ir. Entonces, si ya estoy molado, pues así que me digan, me voy a molar, pues, ¿de dónde? Por eso cuando hablan de que el problema es la inflación, yo le decía a unos miembros de un partido, le decía, ¿tienes una idea de cuánto cuesta el kilo de frijol? ¿Cuánto cuesta un aceite vegetal? ¿Tienes idea? Pues no, eso es lo que come la gente. ¿Cuánto cuesta el kilo de pollo? ¿Cuánto cuesta el kilo de... O sea, en promedio, digo, no te vas a una carnicería con las que hay de alta calidad, pues te la van más cara. Pero están fuera. Yo les decía, yo cuando menos cada 15 días voy a un mercado rural a ver precios, a ver qué es lo que la gente vende. Entonces, la mayoría de nuestra gente no son los que
están con un trabajo y que tienen una empresa. Esos no son, pero es la mayoría. Cuando yo les digo, les van a ganar, pero de a calle. Esa gente que recibe un apoyito me dice, no, que tú tienes 6,000 pesos. No tienes idea de lo que son 6,000 pesos para una gente. Puede resultar la comida de 15 días, puede resultar el pago de una medicina, por eso, 1000 cosas que pueden ser mejores, que puede haber un sistema de salud mejor, sin duda. Hablan muy duro y en contra del seguro social. ¿Y cuántas veces has ido al seguro social? La mayoría de la gente nunca ha ido al seguro social. Y yo soy usuario del seguro social. No voy al seguro. O sea, pues, ¿qué esperas? En donde quiera que vayas, incluso en las clínicas privadas, Estado también te hacen esperar. Y también tienes problemas. Claro, nada más ve la cantidad de gente que atiende el seguro. Me decía un médico del seguro, Ernesto, a nosotros nos dan una tarea, 15 minutos con cada paciente. Suficiente. En 15 minutos pueden analizar. Claro, ya una cosa específica te mandan a otro lado. Pero cuando la gente no aquilata el valor de esas pequeñas cosas, cuando tú lo ves con lo tuyo, y dices, es que ella mira aquí está, pues sí, nomás que a ti te cuesta, ya esta gente está dentro del parámetro de lo que recibe. El seguro social es una gran invención de México, como lo fue el Infonavit, que pudieron. Que no haya funcionado bien es otro boleto, pero la idea fundamental está realmente bien. Entonces, yo creo que este tarifazo, más tarde que temprano, le va a costar al gobierno de los naranjas de Ciudadano. Desafortunadamente, pero allá ellos, yo le comentaba, tú sabes, las cartas que le he entregado al gobernador pidiendo llegar a un acuerdo con el Congreso, cuando antes de que empezaran las broncas, le dije, va a pasar esto, por favor, vamos a buscar cosas diferentes, vamos a llegar a un acuerdo. Como lo tuviste el primer año, hombre. No, ¿por qué? Porque la soberbia del poder también te apaga. El poder es soberbio. Yo he estado cerca, me ha tocado, en nuestro despacho ha sido asesor de gobernadores, de presidentes municipales, de presidentes de partido, y te da la idea de cómo el poder te aloca, te obnubila, te aliena, te crees la última coca en el desierto, te crees el non plus ultra. Y entonces se pierde ese sentido. Por eso yo le decía a un amigo que cuando estuvo Martínez Domínguez de gobernador la universidad, se deslindó del aspecto electoral y cuando él, después de haber perdido, volvió como gobernador del estado, nos habló a aquellos que eran vigentes en época. Le dijo, muchachos, ya estoy aquí, ¿en qué les puedo servir? Y digo, lo único que podemos servir es con nuestro servicio profesional, y nos encargó que todos los días le tuviéramos el precio de ciertos artículos, 17, si mal no recuerdo, 18, a público, a medio mayoreo y a mayoreo. El huevo, ¿cómo te lo dan el mayoreo, a medio mayoreo y al público? Tú dices, ¿qué carajos tienen que dar el gobernador? Pues no, estaba al día de las cosas. La sensibilidad. Entonces, pues, es parte de algo que ya se perdió. Sí. Por eso, la gente de Morena retomó esa sensibilidad que tenía. ¿Y cómo te habla Andrés Manuel? Pues te habla de manera sencilla, simple. O sea, te habla simple, con dichos, con formas de comunicación de la gente. Entonces, pues no, de modo. Allá la oposición sí no entiende que mientras no se ligue con los deseos de la gente, el sentimiento, la compasión. Yo le decía ayer a una persona que está en el gobierno, necesitas meterle compasión. ¿Cómo compasión? Sí. Compasión es cuando alguien tiene un evento malo, traumático, un accidente. Llegas, a lo mejor no le vas a ayudar materialmente nada, pero manera con
cuando verte con él, lo toman en cuenta. Y me decía, sí, sí. Vamos a decir, oye, ¿cómo sentimos la pérdida de ti? El hecho que te den una palmada en el hombro, ya con eso, un abrazo, parece mentira, no funciona, no, sí, al final esto funciona. Pero bueno, es problema de los políticos que quieren el poder. Nosotros con todo gusto los asesoramos, pero sin pro bono. Vamos a ver otro tema, ¿no? El otro tema, sí. El tercer tema es la elección de Estados Unidos, ¿verdad? Mira, en este sentido, primero habría que recordarle a la gente que nos está observando que tenemos que visualizar al Partido Demócrata, que tradicionalmente su fuerza ha sido los sindicatos. Tradicionalmente habían sido los sindicatos de trabajadores, y aquí hay que recordar que la industria automotriz es una industria muy fuerte, y entonces estos sindicatos toman una particular relevancia. Por el otro lado está el Partido Republicano, donde su fuerza es la iglesia evangélica. Tenemos que reconocerlo así. Los empresarios, incluso hay que reconocer que la Asociación Nacional del Rifle paga muchas de las campañas de los republicanos. Entonces tenemos estos dos extremos, ¿no? ¿Qué es lo que vino a acontecer? O bueno, ya entendiendo, para comprender lo que sucedió, esta marea roja. Kamala Harris fue fiscal de San Francisco, luego de California, fiscal general de California, y luego vicepresidenta de Estados Unidos. En San Francisco predomina con mucha fuerza la comunidad LGTB. Y esta comunidad, con todo el respeto que me merece, esta comunidad en San Francisco está sobredimensionada, como tú bien me lo apuntaste antes de que iniciáramos la transmisión. Está sobredimensionada. Yo me imagino que entonces, si la carrera política de Kamala Harris comenzó en ese lugar, muchos de sus asesores, de que tiene años que la siguen, pertenecen a esta comunidad, o bueno, las ideas de la ideología de género está permeada estuvo permeada en su campaña. Nada más que Estados Unidos, todo el país, no es San Francisco. Estados Unidos hay una amplia parte de la gente que es conservadora, y por conservadora vamos a entender evangélicos, cristianos evangélicos. Mira, en estos días, incluso el día lunes, antes de la elección, hubo un pastor evangélico llamado Gary Lee, que salió en Facebook a llamar a votar por Donald Trump. Y el principal argumento de este evangelista es que Donald Trump acababa de decir, y ahorita lo que te voy a decir es, haz de cuenta que lo decía como si fuera la verdad, la neta del planeta. Y no se vale que, bueno, te puedes reír lo que voy a decir. Donald Trump acababa de decir que el Partido Republicano, Demócrata, estaba endemoniado. Es de veras, ahí está en el canal. Y entonces, toda su transmisión de esta persona estuvo enfocada en ese argumento, que el Partido Demócrata estaba endemoniado. Yo me imagino que este predicador aunque no lo comentó en esa transmisión, seguramente lo comentó en otras transmisiones, se refiere a endemoniado, que el Partido Demócrata apoya el aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo, y le da una amplia libertad a la ideología de género. Obviamente, cuando estos ideales, que a lo mejor son válidos para San Francisco,
quieres llevarlos a todo el país, pues obviamente hizo agua. Imagínate, hay estados muy, muy conservadores, donde si tú le dices que ahora Estados Unidos va a ser como San Francisco, pues claro que ponen el grito en el cielo, ¿sí? Que también ahí hay ciertas cosas de hipocresía, ¿verdad? Pero bueno, eso ya no lo vamos a tocar. Simplemente es para tratar de entender. De hecho, hay una persona, que ahorita se me olvida el nombre, que habla de que el Partido Demócrata abandonó a su fuerza política, que son los trabajadores, y que se dejó llevar más por estas políticas LGTB, ideología de género, todo lo que ya hemos mencionado aquí. Entonces, a mí lo que sí me hace interesante, por no decir otra cosa, es que todavía en el siglo XXI el argumento de que un partido pueda estar endemoniado sea suficiente para mandar llamar a una votación. Como si no hubiéramos evolucionado a las evidencias, porque si hablamos, o sea, yo lo que me pregunté, ¿y cuáles son las pruebas o cuáles son las evidencias que muestra el predicador Gary Lee para asegurar que está endemoniado? Digo, insisto, ya lo dije yo, apoyo al aborto, matrimonio entre las personas del mismo sexo, etcétera, ¿no? Pero ese es el nivel de la confrontación que hay entre estos dos partidos, y entonces Donald Trump, con más conocimiento que Kamala Harris, hacía propuestas que le gustaban al electorado, aunque muchas de ellas no las va a poder cumplir. Yo me preguntaría, ¿qué propuestas le escucharon ustedes a Kamala Harris, aparte de la cuestión del aborto? ¿Qué propuestas, por ejemplo, a Donald Trump? Pues sí dijo los aranceles. ¿Por qué los aranceles a los vehículos automotrices son importantes para un sector del electorado? Al principio dije que la industria automotriz es una industria emblemática para Estados Unidos porque mucha gente trabaja ahí. Entonces, ellos tienen la esperanza, esos trabajadores de la industria automotriz que han perdido su empleo porque se han venido algunos a poner aquí sus fábricas o ensambladoras de vehículos, y otra porque los vehículos chinos ya están ganando terreno en Estados Unidos. Cuando viene Donald Trump y dice le voy a poner aranceles del 200%, ellos lo traducen a que, ellos, me refiero a los trabajadores de la industria automotriz, ellos lo traducen: Donald Trump me va a proteger, y como me va a proteger, le voy a dar mi voto. Y a Kamala Harris nunca le escuché una propuesta, no sé si las hizo, a lo mejor se me pasó, pero sí es importante esa parte, ¿verdad? Que veamos que tiene razón esta persona, el Partido Demócrata se ha alejado de su base. Ahora, los latinos que se van a vivir a Estados Unidos, muchos de ellos se vuelven evangélicos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos las iglesias evangélicas toman a los migrantes, los ayudan un tiempo con tal de que se vuelvan sus feligreses, incluso les consiguen residencias, hacen trámites migratorios, y entonces ese latino, olvidando de su raíz católica, porque en ese momento le conviene allá en Estados Unidos, pues se vuelve evangélico y por lo tanto se vuelve a favor de republicano. Entonces, todo eso en su conjunto, y ya los análisis que se han hecho, en el sentido de que los latinos votaron, más latinos votaron por Donald Trump que la vez pasada, más gente de color negra votó más por Donald Trump. Entonces, todo eso te hace comprender que cuando una persona sabe prometer
Y por eso, y cuando digo sabe prometer, no es que les vaya a cumplir, vuelvo a repetir, sabe prometer, sabe llenar las esperanzas, pues se lleva el voto. Si se lleva el voto, decían que tenía mucho tiempo que un republicano no ganaba el voto popular. Hoy Donald Trump no solamente ganó el voto, el colegio electoral, sino también el voto popular, cosa que en la ocasión anterior ante Hillary Clinton ganó solamente el voto electoral, pero no ganó el voto popular. De hecho, Donald Trump perdió creo que por 2-3 millones de votos, pero ganó la presidencia por el sistema como está manejando. Entonces, en ese sentido, usted quiere comprender lo que sucedió, ahí le dimos ya los elementos para que comprenda qué es lo que sucedió en esta elección. ¿Cómo le va a ir a México con esto? Pues miren, yo no creo que ni con ninguno de los dos hubiera sido diferente. Acordémonos que Estados Unidos tiene intereses, no tiene amigos. Ellos andan en busca de mejor estadio de vida para ellos. Entonces, ¿se va a poner interesante para México? Sí. ¿Qué tanto va a influir? Porque ya vimos que de alguna manera Donald Trump la vez pasada obligó a sellar la frontera a López Obrador. Para mí, yo creo que estamos viendo el inicio del fin del Tratado de Libre Comercio. En los dos países, tanto en México como en Estados Unidos, se están dando situaciones de proteger al mercado. En México, por un lado, están por desaparecer los organismos autónomos, la COFESE, el IFETE y otros más, que fueron hechos precisamente para poder implementar el Tratado de Libre Comercio. Y por el otro lado tenemos a un Donald Trump que quiere poner aranceles a la industria automotriz como primera instancia. Acuérdate que Donald Trump obligó a una revisión del Tratado de Libre Comercio, que antes le decíamos NAFTA y ahora le decimos TIMEC. Casualmente a Donald Trump le va a tocar revisar eso. Y yo no tendría la menor duda de que estamos viendo el fin del Tratado de Libre Comercio, con todas las implicaciones que esto lleva, y veremos si se cumple o no. Ojalá y me equivoque, porque eso va a implicar movimientos y cambios importantes económicos y estructurales en el país, para los cuales no sé si estemos preparados. Bueno, no sé qué pienses ahí, Ernesto. Digo, interesante lo que planteas. Obviamente cualquier cambio en la directriz de un país como Estados Unidos afecta a todo el mundo, una de las economías más poderosas del mundo, pero obviamente afecta a los más cercanos, en este caso México, que alrededor del 72% de sus negociaciones las hace con Estados Unidos. Nosotros visualizamos en el caso de Trump parte de esta corriente internacional que viene generando una, digamos, reconfiguración de la economía, volviendo a las economías cerradas, a las economías regionales. Lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en América Latina, donde los países están reclasificando otra vez a cerrar fronteras, a no entrar al libre pasar y el libre comercio, dejar pasar y dejar hacer. Entonces, Estados Unidos está por esa línea. Lo que plantea Trump es eso, una reconfiguración hacia adentro. Es decir, voy a retomar el cierre de mis fronteras, voy a cuidar mis empleos y lo que él dice, contra las élites que han estado usufructuando. El triunfo se da, como bien lo dices, primero por el abandono del Partido Demócrata de las causas sencillas y simples. Una que tú tocas es los trabajadores de la industria automovilística en Chicago cerraron. ¿Por qué? Porque es más barato ensamblarlas en México con salarios mucho más baratos
Y de ahí viene una ventaja que México tuvo. Aquí en México aumentó el salario mínimo como no había aumentado en los últimos años. Por eso es otra de las condiciones que hicieron ganar a Morena. Porque los trabajadores reciben mucho más dinero que antes. Porque los empresarios habían estado, y te lo digo porque en primer lugar, nuestro trabajo profesional fue ligado siempre a las empresas. Y había grandes cantidades de utilidades que daban para pagar mejores salarios, sin duda. Pero la línea era el amasar cada vez más fortunas, el hacer más eficiente el manejo de los recursos para tener mucho más utilidades. Entonces, en esa perspectiva, esos salarios que se aumentaron en México no son ni con mucho lo que se gana en Estados Unidos, para nada. Entonces, esa gran gente desocupada o que se pudo ocupar en otras cosas, vemos mucha gente viviendo en las calles en Estados Unidos. Así es. Esa es parte de haber cerrado y de haber abierto a otros mundos el manejo comercial. Entonces, toda esa gente que fue desplazada, no solamente por las armadoras o las industrias que se vinieron a México, sino a otras partes del mundo, no nomás México. México, el más cercano, pues obviamente le tocó más por la cercanía y el manejo del costo-beneficio está cercano. Ese es el primer problema, ya te olvidaste de eso. Otro de los elementos importantes a considerar era la atención a algo que tú planteas. La gente en Estados Unidos es sumamente religiosa. No digo católica, no digo protestante, estoy hablando de religiosa. Quien no haya entendido, por ejemplo, el himno de Estados Unidos habla de Dios. Es más, el dinero dice, en Dios confío. En Dios confiamos. Entonces, cuando tienes una nación eminentemente religiosa, con diferentes grados, si tú quieres, unos más, otros menos, pero al fin y al cabo religiosa, ir contra los valores, digamos, tradicionales de manera directa, es bueno, está bien, vamos a cambiar las tradiciones, sí, pero fíjate hasta dónde y qué tradiciones vas a pegar. Cuando yo te decía que estaban sobrevaloradas las gentes dentro de las diferentes religiones, unas hacen negativo el trato entre iguales, otras hablan del aborto, que es un derecho a la vida. Entonces, ese tipo de valores, si tú quieres, han cambiado. Yo le comentaba a alguien, en la Biblia habla de homosexualismo, ¿ya? No está fuera de eso. Habla de incesto, caso de Job, con sus hijas. O sea, pero dentro de este todo panorama hay cierto límite donde la gente estadounidense es religiosa, cree en Dios, el Dios que tú quieras, pero cree en Dios. Entonces, cuando entras con un equipo que te dice, yo soy Dios, yo soy un enviado de Dios para retomar las cosas malas que se han hecho, es un Mesías, se hace que te va a salvar. Y no me mataron porque Dios no quiso. Y imagínate el aspecto religioso de la gente. Con la oreja, ¿verdad? Sí, o sea, me decía alguien que es una sociedad, pues será lo que tú quieras, dije, pero eso te llega a la gente. Claro. ¿Por qué no lo mataron? Porque lo hayan hecho como un escenario, que lo hayan preparado, lo que tú quieras, pero funciona. Funciona, claro. Y funcionó. Entonces, le comentaba yo, este espíritu religioso pega. Claro. Es otro elemento. Hay muchos, pero estamos hablando hacia volapié de cuáles. El otro es, ¿qué piensa la gente que ya llegó a Estados Unidos y queda inmigrante? Ya se compaginó con la forma de pensar. Ellos se creen gringos, se creen norteamericanos. Platicaba con una gente de Delaware. Esa persona es mexicana, nació en México, su familia es de México. Cuando le hablan en español se enoja.
no te contesta. Porque conserva los rasgos morenos, no es prieta, simplemente es morena. Pero cuando le hablan en español, sobre todo en Nueva York, está cerca de Nueva York, este estado, entonces se enoja y dirige una asociación de latinos en esa área y trabajó para el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿No? Que te das una idea el nivel de manejo, ¿no? Y me dice, es que el problema es que no entendemos cómo se le apoya tanto a los migrantes. Mira, aquí hay un migrante que recibe tanto dinero, porque te dan bonos de comida y para que tienen más hijos y detalles de eso. Tú dices, te estamos dando a gente que no merece porque no trabaja. Nosotros trabajamos y pagamos impuestos. Entonces, esa gente ya se compaginó con la forma de ser norteamericana, gringa. Ellos qué gringos, pero totalmente gringos. ¿Ven? O sea, y yo decía, bueno, pues, pero tú eres mexicana, pues hayan venido acá y ahora, claro, tienen buenos puestos, una casa hermosa, o sea, les ha ido bien. Primero porque uno es profesionista, el otro no, pero te das cuenta de cómo la gente se va interiorizando en otro sistema, cómo el sistema la va adoctrinando de tal suerte y adoctrinando para que sea parte de él. Entonces la gente defiende ese estatus que tiene, esa forma. Un tipo como yo les decía, ¿por qué me van a votar ustedes? Al principio me decían que había duda, ya tenemos duda, pero ya últimamente por no, sin duda, ¿no? Y estás hablando de una gente que vive en un pueblito que tendrá 7,000 habitantes. Claro, está cerca de Filadelfia, claro, cerca de Nueva York, cerca de Washington, ¿no? Es un estado donde no pagan impuestos. Si tú vas a Delaware y compras en cualquier tienda, no te cobran impuestos. O sea, no pagas impuestos. O sea, desde que Washington le dio esa primacía a Delaware de que no paga impuestos. El agua creo que se la han regalado, o muchas cosas, pero claro, el agua es un pedacito. Pero te da una idea de cómo se van consolidando las formas de México. Entonces, imagínate, súmale eso, la religiosidad, súmale el desempeño de la gente sin chamba, súmale el hecho de que esta gente plantea sobre cosas simples. Vamos a lo simple, a darle chamba al otro, a darle educación, a darle vivienda. Esto es por eso. Y el otro habla muy por arriba, que no digo que no tenga sentido, el problema es que no estás conectando con la gente. Entonces, el tsunami tiene proporciones de tal tamaño que es otro régimen. Es otro cambio de régimen. Es otro cambio de régimen. Y otra vez le comentaba al doctor, es un cambio de régimen, nomás que no esperes el cambio de régimen como lo fue Venezuela, como lo fue Cuba, como lo fue México, como lo fue... Es otro tipo de cambio de régimen. Pero espérense por el cambio de régimen. Ahora, ¿qué le va a pasar a México? México tiene la gran posibilidad. Estamos ahorita en una guerra mundial. Hay por un lado lo que es la dolarización del mundo. Tú vas a cualquier parte del mundo y $1 vale, donde quiera que vayas. El problema es que los petrodólares tú pagas con petrodólares. Y el BRIC, que es una unión de países, está Rusia, la India, China, Brasil, el BRIC, Brasil, forman una nueva manera de pago. Entonces, Estados Unidos no tiene la capacidad para responder por todos los dólares que andan circulando. Claro, no hay. Entonces, esta nueva batalla se está dando todos los días ya. Ya hay países que ya no aceptan petrodólares y tienen la nueva moneda, que es un yen, China. Entonces, México tiene la gran posibilidad de jugar inteligentemente en estas dos fuerzas que se van a empezar a pegar. Y ya lo aprovechó
México una vez, en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba el eje por un lado y los aliados por otro, si no hubiera podido nacionalizar la industria petrolera, claro, estaban los ingleses, los americanos, se hubiera armado la Marina. Entonces, aprovechó México esa coyuntura y no motivo ni por Inglaterra ni por Estados Unidos, porque estábamos en el momento de la coyuntura. Hoy México debe tener la capacidad y las características para aprovechar esta guerra. Los tratados van y vienen, los tratados tienen, todos tienen un trato, tienen tiempos de caducidad, tiempos de finiquito, se acabó, te querido. Normalmente, quien me decía, oye, es que se va a acabar el tema, claro, como se acabó el NAFTA, y vendrá otro y otro y otro, porque las condiciones de los países que integran ese tratado son diferentes, entonces se van ajustando. O sea, no le tengas temor al cambio, tenle temor a un cambio sin visión, sin previsión y sin racionalidad. Eso tiene el tiempo, a la frontera, la ventana, a ver qué sale, no le tengas miedo. Entonces, yo creo que Trump va a hacer lo que ha hecho siempre. O sea, ¿tú crees que cambie Trump? Pues no, es su forma de ser, le ha dado resultados. Alguien me decía, es que es irracional el nuestro que un tipo que tiene 15 o 16 cargos, que está confeso, condenado como criminal, sea presidente de los Estados Unidos. Y yo dije, a ver, es que no conoces la mentalidad de Estados Unidos. ¿Cómo era la ley de Estados Unidos? Era la ley del revólver. Los gringos nazistas. ¿Dónde se hacían los juicios? En las cantinas. No. Originalmente eran las cantinas. Yo dije, no, ese es el, ¿qué te puedo decir? El alma, el espíritu de los norteamericanos. No vengas, ahí hacían, la cantina eran los juicios, llegaba el juez, el jurado en las cantinas. Entonces de ahí nace de una cuestión muy grave de violencia. Pero les funcionó, que acabaron, por la cuenta. De acuerdo con esto, definitivamente el cuate está hurgando en las raíces estadounidenses para sustraer aquellos contenidos que están en la conciencia de la gente y los están sacando a flote. Porque ahí viven, ahí están. Falta nomás con que les muevas tantito para que retornen. En esta circunstancia México debe tener la capacidad para entender que debe adecuarse a los nuevos cambios y jugar muy bien con estas dos fuerzas que se van a enfrentar más tarde que temprano. Ya es cambio. Yo decía, es que los imperios como este imperio, como el imperio inglés, como el imperio español, como el imperio romano, como el imperio celta, todos los imperios tienen fecha de caducidad. Tal vez más, tal vez algunos tratan de sobrevivir. En el caso del inglés, pues, mantiene sus tradiciones, sus leyes, su rollo. España también. Pero hay otros países donde se rompe todo el sentido. Entonces, es parte de un desarrollo. Entonces, no hay que temer una evolución. Ahora, ¿cómo nos va a ir? Depende mucho de la capacidad de negociación y aprovechamiento que tenga el equipo de Claudia Sheinbaum. Yo creo y quiero estar seguro de que al menos todos los que podamos contribuir para que esto se haga un cuerpo, estemos ahí. Porque yo le decía, al fin y al cabo, lo mismo que traes de México, si al final del día aquí nacimos y lo más seguro es que aquí nos vayamos a quedar. Entonces yo le decía a algunas gentes de oposición, cuando tú le decías mal, que le vaya mal a Pemex, que le vaya mal a esto, al otro, que es el país, le estás diciendo mal a México. Yo quiero que les vaya bien. O sea, yo trabajé en área del gobierno federal y era una empresa que perdía. Y en 9 meses hicimos que ganara. Y me decía, la gente contraria me decía, Ernesto, sí están ganando, pero la inversión que tienen es mayor, no hay proporción entre la inversión y la ganancia. Le dije, lo que pasa es que tú estás midiendo ganancia
económica de billete, y yo estoy hablando de ganancia social. A todas estas gentes que hemos ayudado, les hemos ayudado sin que le cueste al país. Esa es la ganancia. No esperes que saque lo suficiente para que la inversión se recupere. No, porque es una inversión social. Era llevar a los pueblos pequeños donde no llega los artículos de primera necesidad. Precios competitivos, porque tú te vas al comercio, el comercio reciben 10 y te venden 20. ¿No? La etapa de comercialización es muy grande. Un 35%, lo que debe en promedio, lo que debe ganar el que vende al público final. Entonces, todo este tipo de cosas yo creo que habrá que estar muy pendientes. Alguien me decía, es que el problema jurídico de no tener instituciones que garanticen la libertad por la cancelación de las asociaciones y organismos autónomos. Yo le decía, pues es otra forma de administración. Yo no sé si mejor ni peor, pero lo que dice que es una buena relación. Y el tratado que se va a tomar otras medidas y va a tener otras condiciones. ¿Y tú crees que una vez que tenga todo este poder nuestro amigo Trump no haya cambio en la Suprema Corte de Justicia? Entiéndanme, o sea, es parte de ganar. El poder se ejerce. Y si no se ejerce, alguien lo ejerce. O sea, no hay vacío de poder. Un vacío de poder se llena por otro. Entonces, yo no sé, como habíamos quedado de estar hasta las 11:30, si no tienes alguna otra cosa que decir, pues nada más para despedirme. Pasamos el... Pues mira, Ernesto, una plática interesante, que obviamente hay muchos temas en el tintero que se pueden abordar. A mí me hubiera interesado ver el tema de ese robo de ese mineral que hubo en Zacatecas. Estamos hablando ya de oro, minerales preciosos, pero yo creo que los temas que abordamos ahorita son temas interesantes y espero que le ayude a la gente a enfocar y que nos ayuden a enfocar nuestras percepciones. No tenemos todo el conocimiento, pero incluso a veces hablamos hasta de haciendo especulaciones, pero muchas veces en esta mesa grillera ha sido se ha sembrado la semilla para cosas que vienen semanas o meses después, y yo creo que esa es parte de la riqueza de este tipo de conversaciones. Un saludo a don Salvador Borrego, deseamos que se siga mejorando y que ya pronto pueda estar aquí con nosotros. Cualquier cosa, estamos ahí en las redes sociales, y pues muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto en verte, Ernesto. Bueno, estimados amigos, pues ya saben, estamos aquí a la orden, los jueves cuando quieran llegar, no hay necesidad de invitación, desde las 9 de la mañana hasta que el cuerpo aguante estaremos aquí platicando sobre esto. A Salvador, que ya te necesitamos por acá, Salvador, necesitamos echar una platicada amplia y tendida sobre tus enfermedades para que nos cuentes todos los males que viviste y todas las buenas vibras que recibiste de parte de todos tus amigos que te apreciamos. Hasta luego, compañeros, nos estamos viendo.